Buenos días, queridos amigos. Gracias por conectaros una vez más al capítulo del reto de la comunicación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, la verdad es que es súper interesante, un tema muy de actualidad. Hablaremos del poder de los datos, en un contexto en el cual nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido la oportunidad de tener tanto acceso a la información, de tanto acceso a data en general, en un contexto digital totalmente cautivo, en un contexto digital donde ahora tenemos la capacidad de poder compilar todos esos datos, de poder medirlos, de poder cuantificarlos y sobre todo de poder analizar qué sí y qué no, ¿no? Porque aquí también se mezclan otra serie de factores como las fake news, los bulos, el impacto, la reputación, el posicionamiento y realmente cómo esta información impacta sobre la vida en general de las organizaciones, de las empresas, de los ciudadanos. Yo creo que para hoy tenemos a una invitada de absoluto lujo. La verdad es que para mí es un placer contar con una compañera de la talla de Rebeca Rico. Gracias por estar hoy aquí, Rebeca. Gracias por conectarte. Ella es la directora del Departamento de Data Analytics de Atrevia España y es nuestra responsable global de este nuevo departamento que para nosotros es estratégico, prioritario y sobre todo de generación de alto valor agregado para nuestros clientes. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Hola, Pedro, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Qué bueno. Oye, pues nada, vamos a dar paso a la introducción y con ello al nuevo capítulo del reto de la comunicación. Fenomenal. Graduada en ADE y Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, titulada en Gobierno de Instituciones Públicas por la Universidad Villanueva y certificada profesionalmente en Social Intelligence por experiencia internacionales. Rico iniciaba Talent Tank, donde recibía el Premio Emprendedora YoDona 2015 por esta startup de HR Analytics que precedía la compatibilidad de los candidatos con de Digital Intelligence en Atrevia, empleando la escucha social para anticipar riesgos y oportunidades para sus clientes. En el ámbito de la escucha social, Rebeca se ha especializado en el análisis de la conversación compartida, percepción social y dinámicas digitales, y también desarrolla proyectos en el ámbito de la vigilancia, la gestión de crisis y la investigación digital. Hoy tenemos el placer de contar con ella en nuestro tercer programa del reto de la comunicación. Okay. Bueno, parece que hemos tenido unas pequeñas dificultades con esto de la conexión en directo, ¿no? Yo creo, Rebeca, perdónanos. Y disculpa estos errores, pero bueno, estos son cosas del directo, señores. Esto es lo que hace que estos formatos sean amenos, divertidos y con este tipo de anécdotas, ¿no? Así que, nada, Rebeca, como decía antes, nuestra directora del Departamento de Data Analytics de Atrevia España, y con ella vamos a hablar hoy del poder de los datos. Rebeca, ¿qué es esto del poder de los datos? ¿Cómo tradúcenos al castellano antiguo? ¿Qué es esto? Pues la verdad es que yo creo que no hemos tenido un momento, como bien decías en la historia, en el que tengamos más información, más datos sobre lo que está pasando. Yo creo que la magia que tiene la conversación digital es que podemos transcribir todo. Digo conversación digital, pero en realidad cualquiera de las cosas que pasan en Internet, ¿no? Podemos ver qué se ha dicho, cómo ha reaccionado la gente, cómo ha evolucionado un tema, podemos analizarlo, eso que en el pasado era impensable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el poder de los datos? Pues muchas veces cuando entendemos o vemos una situación, como pueda ser una crisis, un lanzamiento, un evento significativo para la empresa, los datos ahora que tenemos disponibles nos permiten saber realmente cuánto de bueno o de malo ha sido, pero también entender por qué ha sido bueno o malo y encontrar nuevas oportunidades que de otra manera pasan desapercibidas en el momento, ¿no?
Ok, entonces podemos decir que los datos son una oportunidad, es decir, el acceso que hoy tenemos, a toda la información en el entorno digital es una oportunidad para las organizaciones. Sin duda. Yo creo que posiblemente una de las oportunidades menos explotadas, es verdad que todos estamos trabajando en entender datos y posiblemente lo más complicado sea qué datos seleccionamos y cómo los tratamos para que sean útiles. Esto yo creo que es el mayor reto, pero claramente si sabemos por dónde abordarlos, yo creo que es una fuente de ventaja competitiva y ya no solo de cara a conocernos nosotros, nuestros productos, nuestros públicos, sino también a entender el entorno en el que competimos, que ahora mismo está cambiando muy rápidamente, ¿no? Entonces, entender si de verdad una tendencia es una tendencia, si un momento crítico es o no es tan crítico, si nos afecta a nosotros y a nuestros competidores por igual. Yo creo que esto nos genera muchas oportunidades, no solo vamos a decir a nivel comunicacional, sino a nivel de negocio en general. Okay. Y en todo este batiburrillo de datos, es decir, porque creo que tenemos un claro ejemplo de que hoy en día tenemos tantas fuentes de información que ¿cómo podemos saber cuáles sí y cuáles no? Bueno, en concreto, yo diría desde la perspectiva de la conversación digital, ¿no? Por enfocar un poquito, creo que según la decisión o la estrategia que estemos abordando tienen sentido unas fuentes u otras. De las que más me gustan a mí son los foros, porque nos da muchísima información cualitativa para comprender a nuestros usuarios, a nuestros stakeholders de forma natural, en un entorno en el que no están cohibidos, en el que están expresando sus necesidades y su punto de vista. Bueno, un poco como les sale y ver cómo reaccionan entre sí, ¿no? Eso me parece súper enriquecedor, pero también, por ejemplo, si queremos entender el interés que suscita algo en un público o a nivel social la alarma que significa un evento, ahí Twitter y Facebook nos ayudan mucho a entender ese grado de penetración y la rapidez con la que lo está haciendo, la difusión que está teniendo. Entonces, yo diría, redes sociales nos ayuda a entender un poco qué alcance están teniendo determinadas temáticas de masas, más allá, y los foros nos permiten profundizar. Además de eso, tenemos obviamente webs, blogs, páginas de reseñas, que todo tiene una información súper útil, pero siempre diría que depende un poco del objetivo que está abordando la empresa. Y así como los datos que sacamos de cada cosa. Muchas veces los clientes me dicen, mira, Rebeca, es que yo tengo una herramienta de social listening, pero a mí qué más me da que la conversación del azúcar haya subido un 10%. Y es verdad, porque es muy difícil llevar eso a tu negocio. En cambio, si lo que te digo es, mira, este colectivo tiene una preocupación específicamente por el azúcar en X producto o cómo lo combinan con esto otro y afecta a papás de tal edad a tal edad, y entonces en comparación con otros productos al tuyo le afecta así y tu nombre sale no sé cuántas veces. Nos ayuda mucho a entender por dónde tenemos que desarrollar nuestros productos, nuestros servicios y nuestra comunicación también, ¿no? Porque muchas veces lo que evidencian es falta de conocimiento por parte del público de nuestros productos o servicios. Pero claro, pero estás hablando, Rebeca, de cosas que quizá nuestra audiencia no entienda. Es decir, estamos hablando de fuentes, pero dentro de estas fuentes, ¿cuáles serían los mejores datos? Así, lisa y llanamente, ¿cuáles son, vamos a decirlo así, los datos que son más interesantes a la hora de analizar, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, la conversación en el entorno digital? Bien, a nosotros al final nos gusta adaptarnos según la situación, pero yo siempre digo que esto de los datos tiene que servir un poco como potenciador de lo que haríamos nosotros en el mundo manual, ¿no? En el mundo offline. Entonces, cuando tú vas a diseñar una estrategia de comunicación, si lo que necesitas entender es, por ejemplo, oye, quiero hacer un mapa relacional porque necesito entender el entorno y cómo debemos movernos, pues utilicemos esas conversaciones digitales, esas comunidades digitales para entender lo mismo, pero reforzado con datos. Ya no es, oye, pues yo sé que esta persona es muy influyente, sino decir, oye, es que esta persona
no solo tiene X mil seguidores, sino que de forma recurrente y constante está en el top 100. Además, menciona tantas veces esas temáticas que son importantes y tiene un grado de engagement muy importante con el público, que ya si lo llevamos a lo cualitativo, además te podemos decir que el público se dirige a él casi con un tono personal y de confianza porque valoran mucho su opinión. Yo creo que ese tipo de datos refuerzan mucho lo que hacemos en el mundo offline, y eso lo he llevado quizás a la parte relacional, pero lo podemos llevar a cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, con los titulares de prensa. Oye, ¿qué titular es el que se está extendiendo más? ¿El que tiene el relato oficial de la empresa o el que se ha construido, ¿no?, de forma externa y que quizás no tiene toda la información que debiese? ¿Cómo está pegando ese titular a nivel nacional e internacional? ¿En qué tipo de medios está llegando y a cuáles no? ¿Y cómo lo está entendiendo ese público? Eso nos da unos datos en tiempo real que nos permiten ir ajustando nuestra estrategia para que si en algo, en este momento que vamos tan rápido, si en algo hemos fallado por el camino, podamos corregirlo súper rápido, al mismo tiempo que vamos actuando, ¿no? Entonces, yo diría que esos datos que pueden reforzar nuestras acciones y nuestro conocimiento de toda la vida son los que más nos van a ayudar. Y si tuvieras que trasladar todo esto, es decir, porque al final la información debe tener un fin, es decir, ¿cuál es el fin de este tipo de análisis, de este tipo de ejercicio, de trabajo, ¿no? Básicamente es aportar al proceso de toma de decisión, ¿no? Es decir, al final lo que intentamos, corrígeme, ¿no?, pero entiendo que al final este ejercicio nos sirve para dotar al proceso de toma de decisión de un contexto, de un escenario, de una serie de datos, razonamientos, argumentos, mensajes, como quieras llamarlo, lo suficientemente sustentados que permitan tomar mejores decisiones. Pero ¿cómo se traslada esto? Es decir, esto es el idealismo, pero en la práctica, ¿cómo trasladamos todo esto al proceso de toma de decisión? Pues creo que lo más importante es entender que la escucha, que la parte de los datos tiene que ser una herramienta para llegar al mismo tipo de conclusiones con las que tomamos decisiones de forma habitual. ¿Cómo lo incorporamos al proceso de negocio? Primero entendiendo qué necesidades tiene ese negocio y qué decisiones tiene que tomar. No sirve de nada si la decisión que tenemos que tomar es si tenemos que cambiar nuestro producto. Por ejemplo, necesitamos convertir todos esos datos en una conclusión que nos ayude a tomar esa decisión, ¿no? Por ejemplo, analizando, es común que analizando la conversación del consumidor nos digan, bueno, tantas quejas, tantos halagos, este es el grado de sentimiento, y eso está muy bien para determinadas cosas, pero si lo que estoy intentando entender es si mi sistema de atención al cliente es eficaz, necesito no solo que me digas cuántas quejas hay al respecto o cuántos halagos, sino que todo eso al final, alguien que entienda el negocio lo convierta en un, ¿sabes qué? Que no estamos teniendo un sistema eficaz porque estamos abordando la problemática con un community manager que al final su objetivo es dinamizar una comunidad, cuando en realidad nuestro Twitter es un canal de atención al cliente y eso requiere un perfil que lo que sabe hacer es bajar el nivel de molestia y de enfado y luego solucionar, ¿no? Eso se puede ver a través de las interacciones en redes sociales. Para un directivo decirle esto, oye, nos hemos equivocado en este punto por esta razón, es lo que le va a ayudar a tomar esa decisión y decir, mira, tienes razón, necesitamos contratar un perfil así. Si yo le digo, tienes tantas quejas y un sentimiento negativo X, no ayuda a cristalizar, ¿no? Yo a mis analistas siempre les digo, tenemos que entender el negocio del cliente y eso a veces es negocio, producto, servicio, atención al cliente, a veces es un tema más del entorno, los procesos legislativos, la política, pero todo tenemos que entenderlo para hacernos las preguntas adecuadas y poder darle esos insights que al final le ayudan a entender si tiene que moverse en una dirección o en otra. Por eso es un poco, yo creo, sé que es idílico, pero todos los que nos dedicamos al social intelligence, y esto es en el ecosistema se habla mucho, yo formo parte de una de las asociaciones de profesionales, ¿verdad? Y todos mis compañeros de grandes corporaciones, como puede ser Mondelez o McDonald's,
dicen lo mismo, ¿no? El mayor trabajo que tenemos es que entiendan el valor del analista. Porque al final la máquina y los sistemas, las tecnologías, no dejan de ser una calculadora para un matemático. Va a sacar números, pero si no sabes interpretarlos y darle un sentido a eso, no sirven para nada. Y de hecho esa es una de las tendencias que más estamos viendo en las empresas, que están construyendo esos departamentos especializados precisamente con perfiles que entienden la empresa a nivel global, que sirven de forma transversal a todas las áreas de negocio y que se dedican a dar sentido a esos números, a esos datos que se obtienen de las fuentes abiertas. Wow, ok, pero y esto, no sé, escuchándote hablar, Rebeca, me vienen muchas preguntas, ¿no? Es decir, yo creo, o sea, para mí esto es como una masterclass, ¿no? Es decir, explicar, poder hablar contigo de estos temas es como hacer fácil aquello que parece difícil, ¿no? Y este entorno, el entorno de social listening, es un entorno que todavía está en construcción o que todavía está un poquito alejado de lo que es el razonamiento habitual de las personas, no entienden muy bien qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para qué sirve, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que, escuchándote hablar, diría o podría afirmar que esto también nos puede ayudar a anticipar riesgos, crisis dentro de las organizaciones. Sin duda, sin duda. Creo que parte de este desarrollo viene de que desde el origen un poco las redes sociales se veían como una herramienta de marketing y un poco más del mundo B2C, influencers, ¿no? Ese tipo de cosas, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que es una extensión tan natural del mundo offline que es un escenario para todo tipo de conversaciones, y eso significa que también lo es para nuestros inversores, para los políticos, para clientes, competidores, para líderes de opinión. Se ha convertido en una fuente de información estratégica que cada vez estamos incluyendo en más departamentos, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, al final, como digo, encontrando nuevas aplicaciones, trabajando desde el ecosistema, precisamente para convertir eso en algo útil. Y bueno, y como digo, asistiendo en esos procesos de toma de decisión para ir utilizando esa información y que mejore todos los procesos. Claro, pero vuelvo a insistir, o sea, yo creo que estamos en un contexto donde quizás no todo el mundo entienda, ¿no? De alguna forma, este contexto, ¿no? Es decir, para ti, ¿cuál es el mayor reto que tiene el sector del social listening a día de hoy dentro de las organizaciones? Bueno, sin duda el mayor reto es que se entienda todo el potencial que tiene esta disciplina. Porque digo eso, cualquier área de la empresa puede decir, bueno, pero ¿y las redes sociales qué tienen que ver conmigo, ¿no? Pero tienen que ver contigo en el sentido que tu entorno está ahí y a todos nos viene bien conocer a nuestro entorno. Al departamento financiero le interesa saber cómo están las predicciones de determinadas cosas, de determinados mercados, cómo está la confianza. Al departamento legal, entender por dónde van un poco los tiros y las posturas de determinados procesos, cuáles son los argumentarios que se están empleando, cómo le van a afectar, qué tipo de enmiendas y quién las está promoviendo. Al departamento, como digo, de producto o servicio, oye, cuáles son las necesidades que no estamos cubriendo, cómo compara la percepción de nuestra propuesta de valor con la percepción de la competencia. Esto que antes llevaba unos estudios de mercado increíbles y que teníamos que encuestar no solo a nuestros consumidores, sino también a los de la competencia, está en abierto, ¿no? Entonces, yo creo que el reto más grande es que los equipos entiendan que esa información está disponible y luego formar perfiles o que de verdad tengan un poco, unan esos dos mundos que son, por un lado, el de las redes sociales y las dinámicas digitales, que tradicionalmente viene mucho, como digo, del mundo del marketing, y luego un perfil que oscila más entre la parte de sociología, investigación de mercados, de entender, con un fuerte componente también de humanismo en el sentido negocios, política, o sea, realmente es gente que entienda muy bien cómo funcionan las empresas y qué tipo de cosas les pueden afectar, ¿no? Pues al final yo creo que el reto que tienen todos los departamentos de intelligence y de análisis.
Ok. Bueno, vamos a ir terminando, Rebeca. Yo creo que para los que te escuchamos hablar de estos temas parece un poco alejado. Yo creo que si tú tuvieras que dar como, no 3 consejos, ¿no? Pero sí, ¿cuáles serían las 3 reglas de oro para una empresa que quiera empezar a implementar este tipo de servicios? Bueno, la primera, yo siempre digo que haya una necesidad. Suena evidente, pero existe un riesgo muy alto de invertir recursos sin extraer retorno si no sabemos cuál es nuestra necesidad, porque precisamente hay muchísima información, muchísimos datos, y yo siempre comparo esto con bucear en el océano. Te puedes entretener mirando cada detalle, pero cuando miras hacia atrás no sabes ni dónde habías empezado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que queremos contestar? Y sobre eso hacemos toda la arquitectura de, vale, pues qué tipo de datos necesitamos para contrastar eso, los buscamos y vemos formas de llegar a ellos. El segundo punto, yo diría que necesitamos que la persona manejando la herramienta o que esté liderando este proceso tenga un poco ese entendimiento del mundo digital de cara a entender que tú a los consumidores les puedes hacer preguntas en una encuesta. A través del social intelligence no, tienes que encontrar la forma indirecta de entender lo que estás buscando, ¿no? Ya sean relaciones, sean dinámicas, patrones o contenido. Entonces necesitamos a alguien que esté familiarizado con esas dinámicas del mundo digital para que pueda traducir nuestras preguntas a una investigación aterrizada y que vaya a dar frutos. Y la tercera es que también quien esté a cargo de ese proceso, y sé que hablo mucho de esa persona, pero me parece clave, sepa traducir los resultados al idioma del negocio. Eso es fundamental, porque si no se pueden implementar no va a servir de nada y se puede llevar muchos recursos. Entonces, por sintetizar un poco, necesitamos tener una necesidad de información muy clara, una persona que entienda el entorno digital y que esa misma persona pueda hacer de traductor y entienda el negocio para convertirlo en insights. Y no sé si te estás preguntando, Pedro, oye, ¿la tecnología aquí cómo influye? Obviamente, la tecnología es un acelerador porque hay determinados datos que de forma manual es imposible que lleguemos a ellos, o simplemente cuando queremos analizar patrones, poder sacar de golpe tiradas de números, estamos hablando a lo mejor de miles y millones de datos, no se puede hacer a mano, tardaríamos años, ¿no? La tecnología es importante, pero para empezar y arrancar realmente con una tecnología comercial básica se pueden conseguir grandes insights y luego ya, según queramos ir escalando, podemos entrar en otras fuentes, hacer investigaciones comparadas, extraer datos enriquecidos, o sea, ya podemos ir complicando un poco el modelo. Ok. Rebeca, yo creo que has abierto el melón de una conversación que creo que no debe de quedar aquí. Yo creo que tenemos muchos interrogantes encima de la mesa. Yo creo que las grandes empresas tienen una oportunidad muy grande en el entorno digital, en la escucha. Justo acabo de salir de una conversación con en torno a 15 presidentes, CEOs de compañías en América Latina, concretamente de República Dominicana, y hablábamos sobre el valor de la escucha como eje vertebrador a la hora de comunicar. Es decir, que tú no podías comunicar si antes no has escuchado. Es decir, es importante que esta comunicación bidireccional, ¿no?, entre tus diferentes stakeholders se produzca de partida desde una posición de escucha, ¿no? Entonces, y hablábamos de todo esto como una verdadera oportunidad para las empresas y las organizaciones. Rebeca, un titular. A mí siempre me gusta acabar con un titular. Un titular. Bueno, yo creo que si pudiésemos sintetizar en algo, es que para una empresa, actuar y construir estrategias sin escuchar es como salir a navegar sin tener pronóstico del tiempo. ¡Wow! ¡Wow! No, me ha encantado. Y mira, fíjate,
así es una guía, ¿no? Yo creo que lo has dado una clave que me gusta mucho y es, en el fondo, es tener una brújula de hacia dónde hay que ir, ¿no? Entonces, creo que en esa brújula, aunque haya muchos vientos, aunque tengas oleaje, aunque tengas, como digo, viento de norte, de sur, de este, oeste, aunque el cielo esté nublado y no sepas dónde está el sol, si posicionas bien la brújula, sabrás perfectamente hacia dónde dirigirte, ¿no? Entonces, creo que has dado una de esas claves, ¿no? Un elemento fundamental. No quiero dejar de pasar la ocasión para darte las gracias por este espacio, esta entrevista. Rebeca, te agradezco muchísimo. Agradezco a todos los espectadores que se han conectado a este YouTube Live del Reto de la Comunicación, donde hoy hablamos del poder de los datos junto con Rebeca Rico, directora de Data Analytics de Atrevia en España. Muchas gracias a todos, os mando un fuerte abrazo y espero veros en la próxima. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo para todos. Chao.